por qué. Porque soy testigo del poder de Dios en el área financiera también. Soy testigo de cómo Dios provee. A veces nosotros los pastores tenemos temor de involucrarnos y comprometernos en el área de misiones porque creemos que vamos a limitar los recursos dentro de la iglesia local. Tenemos necesidades de aulas, de mobiliario, computadoras, etcétera, tantas cosas. Sin embargo, todo lo que la iglesia local necesita, Dios se lo va a proveer si nosotros abrazamos y apoyamos la visión de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y la visión ha sido clara, es predicar el evangelio a toda la visión es hacer discípulos. Entonces quiero que me acompañen por favor a Filipenses capítulo 4, una porción muy conocida. Filipenses en el capítulo 4, a partir del versículo 10 al 23, dice la escritura: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido. Oiga esto, habéis revivido vuestro cuidado de mí, es decir, el cuidado al misionero, ¿no? De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia, estoy lleno. Y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia que el apóstol Pablo plantó en Filipo fue la primera iglesia del continente europeo. Recordemos que Filipo era para aquel entonces una ciudad muy importante, aunque fue mucho más importante en unos 2 o 3 siglos atrás, porque fue la cuna prácticamente de Alejandro el Grande. Y hay muchas cosas que se dicen de Filipo, cosas increíbles, pero ese fue el lugar donde Dios lo guió. Estando él en Troas, recibe una visión del varón macedónico y llega a esa ciudad de Filipo y ahí se planta esta iglesia, una iglesia que empezó a crecer y a prosperar, ya que era prácticamente una ciudad cosmopolita. Tenía, pues, los hermanos tenían recursos financieros para poder ayudarse. Pero ocurre algo, y esto que pasa también en muchas iglesias hoy en día. Empezaron a apoyar, por eso es que hemos leído esta porción, empezaron a apoyar al apóstol Pablo, pero de repente se les olvidó o se descuidaron, porque empezaron ellos a perder un poco la visión. No sé, la Biblia no dice las razones exactas, pero de igual manera vemos ahí un descuido. Sea cual sean las razones, se descuidaron y después le dicen: gracias a Dios que habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y Pablo los disculpa y le dice: no es que no estaban ustedes, no es que no había disposición, sino que os faltaba. Lo dice el apóstol Pablo, les faltaba la oportunidad. La verdad que Pablo, como un pastor, estaba tratando de suavizar las cosas. No les quería decir que son un ingrato, ¿verdad? Pero sí estaba él disculpándolo, pero estaba él alabando su responsabilidad que habían revivido en la parte financiera. Ahora bien, hermanos, la iglesia que se levantó aquí en Filipo fue una iglesia sumamente importante para impactar la tierra, también como sucedió en la iglesia que hemos brevemente analizado, la iglesia allá en Antioquía. Ahora vemos otra iglesia que se convierte en otro epicentro misionero. Entonces, pero aquí vamos a ver, hermanos, la importancia de lo que es la iglesia y las finanzas en la misión. Es el tema
que vamos a considerar ahora. Ahora, así como comenzó esta iglesia, recordemos que cuando Pablo plantó esta iglesia, él estuvo ahí preso porque echó fuera un demonio de una jovencita que tenía espíritu de adivinación y comenzó con muy pocas personas, pero la iglesia se estableció. Ahora, y también se estableció también la responsabilidad financiera. Ellos empezaron, en un principio, empezaron a desarrollar esa responsabilidad de enviar ofrendas. Por eso dice, ninguna iglesia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó en participar conmigo en razón de dar y recibir. Ahora, ¿cómo comienza? Y ese es el primer punto que quiero que veamos. ¿Cómo se comienza la plantación de la visión o la responsabilidad financiera en la iglesia local? Para esto voy a ilustrarlo a través de un caso que vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 13 al 16. No vamos a tocar esto en detalle, pero vemos cómo había una crisis económica por causa de un juicio que Dios había emitido sobre la nación de Israel. Había una suspensión de la lluvia por 3 años y medio. ¿Qué implica eso? Piensa usted, hermanos, que durante 3 años, si esto sucediera en Ecuador, yo sé que con el Dios nunca va a pasar, pero 3 años y medio sin lluvia, no hay productividad, no hay la agricultura, el ganado, vemos las enfermedades, y toda crisis de carácter económica trae crisis moral, trae crisis en las relaciones con las demás personas. O sea, un juicio que cayó sobre la nación de Israel por haber caído en el pecado de la apostasía. Entonces, ahora, el Señor tenía ahí a un siervo, y en este caso podemos también ver aquí una sombra de un misionero. Porque Elías, oye esto, Elías, él se había mantenido fiel, pero él tuvo que sufrir la crisis. Porque Dios le dijo que se fuera al rollo de Kerit y ahí lo empezó a alimentar los cuervos mandados por Dios, y también tenía agua 2 tiempos al día. Ahí estaba Elías. Ahora, la iglesia también, hermanos, por causa de los problemas que algunas veces que se dan a nivel nacional, a nivel internacional, la iglesia también llega a sufrir económicamente. ¿Significará eso que voy a dejar de ser responsable con la visión de Dios porque el país, las naciones están cayendo en una crisis? Sin embargo, Dios empezó a hacer provisión. Le digo una cosa, la economía de Dios es diferente a la economía del mundo. La economía de Dios es una manera milagrosa. Ahora, que Dios le haya quitado el apetito a los cuervos para darle de comer a Elías es un milagro, ¿no? Porque el cuervo lo ve perfectamente, eso es lo que anda buscando, comida, come y nunca se llena, ¿no? Entonces, pero aquí vemos cómo la bendición de Dios estaba con Elías, pero de repente se termina ahí el agua y le dicen, vete a Sarepta de Sidón. ¿Qué significa eso? Cruzar las fronteras etnolingüísticas, porque era en aquel entonces lo que era Fenicia. Entonces, al llegar allí a Tiro y a Sidón, le dice, he dado allí a una mujer viuda, le he dado orden que te alimente. Ok, llega Elías, y cuando llega, ¿qué es lo que ve? No ve una viuda multimillonaria que cuando su esposo que murió le dejó una gran herencia, ¿no? Sino que una mujer pálida, muy delgada, estaba recogiendo un poco de leña, y dice, esa es la mujer que te va a alimentar. Yo no sé, hermano, nosotros, si hubiera sido Elías, yo me regreso. ¿Cómo? Si se está muriendo, ¿qué es lo que me va a dar a mí? Cuando nosotros nos dejamos dirigir por lo que vemos, hermanos, nos vamos a desanimar. El siervo de Dios tiene que caminar por la fe y no por la vista. Entonces vemos ahí que Dios trata no solamente con esta mujer, pero trata con Elías. Elías lo vamos a ver, hermanos, digamos una forma figurada, vamos a hacer una ilustración más bien de lo que viene a ser la iglesia, ¿verdad? El siervo de Dios, más bien el siervo de Dios, y en el caso de la mujer es la iglesia. Entonces, hay veces que nosotros cuando miramos la iglesia, especialmente cuando hay muchas personas que no tienen trabajo, problemas de salud,
viven en pobreza. Y nosotros decimos, pero esta iglesia local podrá dar de comer, podrá colaborar en las misiones, podrá hacer algo. Nos desanimamos. La verdad es que Dios nos ha llamado a nosotros los siervos, los pastores, los líderes, a poder ayudar a que ellos también crezcan financieramente si ellos crecen en la visión de Dios. La lástima que no debe de existir en nosotros, hermanos, es que estamos viendo la pobreza, el lugar donde vive, que casi no tiene que comer, su esposo abandonó a esta mujer. ¿Cómo va a ayudar a la área misionera? Dios nos ha llamado a poder sembrar la visión en el corazón de ellos. Ahora, cuando alguien abraza la visión, y eso es lo que va a traer como consecuencia en la vida de la congregación. Esta mujer, cuando escucha las palabras de Elías, le dice, tráeme un poco de agua. Y ella se lo fue a traer. Pero después en el camino dice, pero oye, tráeme un bocado de pan. Y él le dice, no tengo pan. En este momento recogí un poco de leña para hacer el último bocado de pan para mí, y oiga esto, y luego dejarnos morir. Yo creo que no tenemos un caso aquí, presente algo similar a esto, una quiebra total, financieramente hablando. Entonces, en ese momento le dice, oye, hazlo, porque Jehová, y aquí viene la promesa, Jehová ha dicho que no va a escasear la harina ni el aceite durante el tiempo que dure la sequía, y va a haber alimento. Esa mujer, cuando escucha la palabra, ¿qué es lo que escuchó? Escuchó el proyecto de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios, y los profetas representaban a Dios delante del pueblo. En otras palabras, viendo a Elías, ¿qué estaba viendo? Estaba viendo un embajador de Dios. Y estamos hablando de una autoridad delegada que estaba representando la autoridad misma de Dios. Entonces, en ese momento, cuando él le da esa palabra por mandato de Dios, ella creyó la visión de Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando. Creyó la visión, y al abrazarla, claro, en ese momento ella hizo como Elías le había dicho, hazme a mí una pequeña torta. Oigan, en otras palabras, solo quiero un paso pequeño de fe. Hazme a mí primero y luego para ti. En otras palabras, la crisis económica se van a superar siempre y cuando nosotros prioricemos la visión de Dios antes que la nuestra. Si esa mujer hubiese priorizado la visión de ella y de su hijo, ese era su último bocado de pan, como ella había dicho. Pero como priorizó la visión de Dios, comieron muchos días. Entonces nuestra tarea como pastores es poder hablarle a la iglesia, no importa cuál sea su estatus socioeconómico, lo importante es que crean que tienen que involucrarse en la visión. Y cuando esa mujer se involucró, lo hizo a través de la acción. Preparó un pequeño bocado y se lo dio a Elías. ¿Y qué es lo que sucede? No escaseó la harina ni el aceite. Lo que ella veía como muerte ahora se transformó en vida. Hermanos, tenemos que desafiar a la congregación. No estoy hablando, hermanos, de la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad no es bíblica. La doctrina de la prosperidad, ¿sabe qué es? Es sencillamente las indulgencias evangélicas del tiempo de hoy. ¿Sabe por qué? Porque lo ha oído usted en canales de televisión y algunos pastores. Espero que ninguno de los que estamos aquí hayamos caído en eso, porque eso es pecado, porque está fuera de la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que dice la doctrina de la prosperidad? Siembre, siembre, siembre y traiga dinero, y Dios le va a sanar a su hijo, Dios le va a restaurar a su esposa, Dios va a hacer esto. ¿Desde cuándo el dinero compra las misericordias de Dios? ¿Desde cuándo dar dinero sana a los enfermos? Todo es por gracia a través de la fe. Por eso la Biblia dice, líbrame de las obras de mis manos. Uno de los exponentes de la doctrina de la prosperidad fueron los hijos de Elí, que tenían un garfio de 3 dientes, que cuando metían ese garfio donde estaba la carne, le preguntaban, ¿y esa carne para quién? Es para los siervos de Jehová. Ese garfio no se encuentra en ningún momento en todos los instrumentos que describe el libro de Levíticos. No existía ese garfio.
Así la doctrina de prosperidad es un garfio que se lo han inventado algunos. Entonces, ¿para qué? Porque andan buscando su propia visión. ¿Cuál es la visión de la doctrina de prosperidad? Que el siervo de Dios viva como rico y famoso. Esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es que el mundo conozca a Cristo. No es ¿cuál es la visión que se está presentando? Que la iglesia no tenga ningún problema financiero. Eso no es la visión de Dios. No existe tal cosa. Es más, Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Entonces, nosotros estamos, en otras palabras, deificando el pecado de la avaricia. Estamos haciendo culto al Dios Mamón en la iglesia. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que Cristo no fue suficiente en su sacrificio expiatorio para el perdón de pecados ni para sanar enfermos. Tengo que hacerlo a precio de ofrenda. Eso es una abominación. Cuando estudiamos un poquito, recordarán ustedes en los primeros años el seminario sobre la historia de la iglesia, quedábamos aterrados al oír lo que Teodoro Tessel hizo cuando decía que cuando caía en las monedas en el fondo del recipiente le eran perdonados los pecados. Así recaudaron dinero para construir las catedrales allá en Europa y para financiar las guerras de los cruzados. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los pastores? Están financiando sus propios Ismaeles, sus propias torres de Babel. Hermanos, no engañemos al pueblo. Hay que decirle lo que Dios dice. Abraza la visión, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Eso sí es bíblico. Entonces, ¿qué hizo Elías? Exactamente eso. Abrazó la visión. No le estaba diciendo que pusiera fe en la ofrenda. No estaba poniendo fe en el dinero, en este caso en una pequeña torta. Estaba poniendo fe en la visión de Dios. ¿Cuál era la visión de Dios? Era la restauración de la fe de la nación. Volver a un pueblo apóstata a la obediencia de Dios. Ella lo abrazó, y cuando ella abrazó esto, entonces Dios la prosperó. Ahora, Dios estaba tratando también con Elías. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando a este líder que no es a través de los mecanismos humanos, sino a través de creerle a Dios. Nosotros como pastores tenemos que aprender el camino de la fe en el área, entonces, de las finanzas. Pablo, cuando llega a Filipo, establece esta iglesia, les enseñó y ellos comenzaron a responder. Pero en el camino se les olvidó quién era su pastor. ¿Y dónde está Pablo? Bueno, por ahí anda. Nosotros estamos bien. No le enviaron sus ofrendas. En algunos momentos se encontró en la cárcel y Pablo decía, ¿y mis hijos espirituales? ¿Dónde están? Los que comenzaron, ahora ya no lo están haciendo. Entonces, aquí, hermanos, esto nos lleva entonces a ver una cosa muy importante. Es también, en segundo lugar, es el descuido de la iglesia en el sostenimiento financiero de la visión misionera. A raíz, hermanos, del tiempo, nos vamos olvidando de cuál es la visión de Dios. Nos enfocamos en nosotros mismos, nos enfocamos, y no estoy criticando, nos enfocamos en construcciones. Está bien, no digo que no. Lo tenemos que hacer, nosotros lo hacemos también, pero el propósito de una construcción, el propósito del equipamiento, el propósito del transporte y todo lo demás, es para una visión misionera, una visión de extensión del reino. Entonces, el problema es que se nos olvida de la visión y entonces nos enfocamos en nosotros, y es ahí donde viene ese descuido. Abandonamos la visión de Dios y abandonamos la extensión del reino y abandonamos a los obreros de Dios. Gente que Dios la está llamando, la está capacitando. Por darle prioridad realmente a otras cosas, nos descuidamos, hermano, la prioridad del evangelismo a nivel global. Nos descuidamos de la extensión del reino de Dios y, hermanos, llegamos a perder el amor a Dios y amor a la visión de Dios por estar amándonos a nosotros mismos. Entonces, en la iglesia actual, hermano, una de las cosas que ocurren es que prácticamente el amor al dinero nos está afectando, es decir, la avaricia, el amor al dinero está afectando a la iglesia. Hermanos, Dios provee, y puedo decirles, hermanos, que la verdad que el temor que yo tenía a la edad de los 8 años, que íbamos a pasar crisis, pero yo cuando miro hacia atrás solo puedo decir, Dios ha sido bueno. Ha habido momentos de escasez, pero esos no son momentos de enorme bendición.
ya les voy a contar, quizás la segunda parte me voy a dedicar más que todo a dar testimonio de todo esto. Entonces, el problema es, hermano, adorar el dinero. No adoremos el dinero. Por eso Jesús no los envió con chequera ni con tarjetas de crédito a los discípulos, sino que los envió sin alforja. Entonces, hermano, por eso nosotros tenemos que aprender que no es con el dinero que se hace la obra de Dios, es con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Eso es lo que hace que la obra misionera crezca. El dinero viene como una consecuencia, como una respuesta. Entonces, ahora, la mala enseñanza, hermano, de vivir egocéntricamente es lo que nos está afectando. La iglesia de Filipo, hermano, se ensimismó, y eso lo llevó a unos efectos negativos de carácter ministerial. En este caso, hermano, la falta de madurez espiritual de la iglesia por la ingratitud, se les olvidó a su pastor, se les olvidó quién era su misionero, se les olvidó todo eso. Eso significaba que Pablo tenía hambre, significaba que tenía frío, significaba que no estaban ellos interesados en que las almas vinieran a los pies de Cristo. Y por supuesto, los efectos personales es sencillamente sometieron a Pablo a una crisis innecesaria por causa del descuido de la iglesia local, y no solo eso, sino tentar al obrero al desaliento ministerial. ¿Ustedes creen que Pablo no pasó un momento de desaliento, decir, mejor me voy a trabajar en otra cosa? ¿No creen que algunos misioneros han de decir, se olvidaron de mí? Los hermanos están cambiando vehículos a cada rato, se compran carteras las hermanas de Prada, $800, $900. Yo no le he visto ni a nadie de esa. Ropa, no sé, como que toqué el avispero aquí, ¿no? Miren, ¿cuántos pares de zapatos? No levante la mano. Pero hay mujeres que tienen tantos pares de zapatos que algunas tienen hasta 40, 50, 100 pares de zapatos. Y un par de zapatos, que a lo mejor le costó $100, no lo han dado para misiones. ¿Para qué quiere tantos pares? ¿Acaso tiene el complejo de 100 pies? ¿No? Lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Entonces, mire, ¿cuál es la diferencia de un niño y de un adulto? La diferencia es que los juguetes de los adultos son más caros que los de niños, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los juguetes de un adulto? Carro del año. Está bien, no digo que no, pero, hermano, los juguetes también son estos. Las iPads, las computadoras, todo el equipo electrónico, todo eso está bien, pero el punto es que nos hemos enfocado tanto en esto que, hermano, como lo decía Chiqui Ávila, mi Cristo no tenía, dice, lo que hoy tienen los pastores, y Jesús resucitaba a los muertos, y ahora los pastores con carros y tantas cosas no resucitan ni siquiera una mosca, decía, ¿se acuerdan? Entonces, ahora nosotros estamos equivocándonos y olvidamos la responsabilidad financiera por cosas que no son necesarias, no son necesarias. Entonces, hermano, nosotros debemos entonces entender que Dios ha establecido medios financieros para sostener la obra misionera. Solo sabemos, esto no voy a tocar, los diezmos y las ofrendas son importantes. Ahora, ¿para qué queremos los diezmos? Hermano, entendámoslo dentro del contexto de la Escritura, no lo que algunas veces nosotros creemos como líderes o pastores. Los diezmos, dice, son del pastor. La Biblia no dice eso. Los diezmos en el Antiguo Testamento eran para los levitas y sacerdotes, un equipo, no para una persona. Yo les digo que si yo recogiera los diezmos para mí, fuera millonario. Solo para mí, no. Esa no es la visión de Dios. La visión es extender el reino y que este dinero vaya a un equipo de trabajo para que haga la obra de Dios. Entonces, si yo entiendo esto y le enseñamos a la congregación, y la congregación entiende, hermano, los hermanos son brillantes, inteligentes, aunque algunos solamente han llegado a cursar tercer grado de la primaria. Ellos hacen cuenta, ¿cuántos miembros hay aquí? Todos con más o menos lo que gana el promedio. Entonces hacen un cálculo, ¿cuánto está entrando de ingresos a la iglesia? Tanto. Entonces, y el pastor dice, es para el siervo de Dios. Dice, no, para mantenerlo solamente él. Hermano, la visión de la iglesia no es mantener al pastor. La visión es extender el reino de Dios por toda la tierra.
Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como pastores? Enseñarles que los diezmos y las ofrendas son para eso. Ahora, no solo enseñarles teológico o bíblicamente la doctrina, sino enseñarles o mostrarles los resultados. Si usted, por ejemplo, en la iglesia pide para comprar asiento, comprar bancas, entonces, y lo ve dentro de 5 semanas, la banca dice, aquí están los diezmos. Si usted pide, por ejemplo, para la obra misionera, entonces, y usted dice, necesitamos enviar de misionero, y ahora tenemos el reporte de ese misionero. Está en tal lugar, y mire, Dios está haciendo esto, y aquí están estas fotos, y aquí está un reporte financiero sobre eso. La iglesia se motiva, se inspira. La contabilidad es importante en el manejo financiero. Lo vemos en el tiempo de Zorobabel, lo vemos en el tiempo de Nehemías. Recuerden que cuando reciben el dinero para retornar a reconstruir el templo en el tiempo de Zorobabel, dice que recibieron por cuenta del tesorero todos los utensilios de la casa de Jehová, y cuando llegan a Jerusalén, dice, y lo entregaron por cuenta. O sea, en otras palabras, lo que salió del almacén o de la bodega, lo reciben y en pesos y de qué tipo de material, y así vienen y ellos lo entregan de esa manera. ¿Qué significa eso? Transparencia en el área contable. Hermano, si no hay transparencia en el área contable, en la iglesia local y en un ministerio a nivel nacional, como es el departamento o lo que es el área de las misiones, entonces esto va a desanimar. Lo que necesitamos es transparencia. Cuando la iglesia se pide para misiones, es para misiones. Pero recuerdo que un pastor en El Salvador, él pidió una ofrenda para las misiones. Entonces, y el misionero llega 2 días después a recogerla, y el pastor le dijo, mira, la verdad que sí, para eso se recogió, pero yo la necesitaba para otras cosas de la iglesia. Eso se llama desviación de fondos. Eso es, hermano, no es ético. Entonces, la iglesia, al ver eso, va a decir, yo ya no voy a dar. Entonces, nosotros tenemos que inspirar a los demás a través de transparencia financiera. De otra manera, no lo van a creer, y esto puede en un momento dado detener el avance y convertirnos prácticamente en personas egocéntricas, egoístas, que no queremos dar. ¿Por qué? Porque tengo desconfianza. Así que tenemos que sanar esa parte. Ahora, cuando la iglesia ha aprendido a diezmar y a ofrendar, y una de las cosas, hermanos, que se puede hacer, y esto yo los animo también, aparte de las ofrendas generales que deben de estar orientadas, y los diezmos a la extensión del reino en todo el mundo, también ofrendas especiales, como es la promesa de fe. Lo que hacemos nosotros, usted puede hacerlo de diferentes maneras. Lo que hacemos en El Salvador es, por ejemplo, tenemos nuestra convención anual de misiones. En esa convención, que dura, bueno, puede durar una semana, lo que usted quiera, nosotros le presentamos el proyecto a la iglesia. Primero presentamos los reportes, lo que se ha hecho con el dinero, presentamos lo que vamos a hacer, las proyecciones, y ahora cada uno hace una promesa según lo que cree que Dios le va a dar para colaborar dentro de un año o por un año. Entonces el hermano dice, Señor, en fe voy a dar esto. Le voy a contar un caso. Un hermano me contó él, me dice, pastor, la primera vez que hice yo mi promesa de fe misionera, di $500, voy a dar $500 en todo un año. Y como digamos, esa promesa es en base a lo que creo que Dios me va a dar. Y ahora, si Dios no me provee, estoy libre de esa promesa. Entonces, él me dijo, miren, Dios me hizo provisión esa primera vez. El siguiente año, aumenté a $1,000. El tercer año, dije, voy a dar $3,000 al año. Y esa vez que él me contó, ya habían pasado como 7 años o más, y me dice, ¿sabe qué? El año pasado prometí $8,000. Ahora me toca, ahora voy a dar $16,000 para la obra misionera. Y Dios se lo dio también. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted cree a la visión de Dios, Dios le provee a usted. Me recuerdo, me encontraba en una reunión de MEC.
en la ciudad de Miami, estamos formando Brad Walsh con Dylan Rams y todos ellos. Entonces,